Bishabeles Laxiles Kashiwa Hachmalo Beten hashtag Kimakimuotian en Huaytuquichquelencaje, San Francisco. ¿Cómo están, amigos? Espero que se encuentren bien. Yo me encuentro muy feliz aquí en San Francisco porque encontré un parque que se llama Inchancajal, que en maya, traducido al español, significa mi pueblito. Entonces el día de hoy venimos a este parque para presenciar el ensayo del grupo jaranero Jaraneros del Sur, acompañado de la Orquesta Venus en vivo y en directo. Que estos siguen promoviendo la cultura yucateca y están orgullosos de sus raíces aquí en los Estados Unidos. Recuerden que también estoy portando las guayaberas Uruches, que se ubican en la calle 41A, número 222 por 46 y 48, en la calzada de los Frailes, Valladolid, Yucatán. Acompáñenme a ver el maravilloso ensayo de este grupo jaranero. Ahora sí, amigos, nos tuvimos que poner la playera oficial de Jaraneros del Sur para estar hoy con el maestro Vishtunak Aba. Mi cava tiene José Rodríguez. Ushta, que chuye. Hoy está en 16 años. Tú estás canal de Jaranao. Desde Ficajal, Chumayel. De hecho, Bashka Betik, te parque o Inchancajala. Bashka Betik. Está clases de Jarana. Acá Kansi Jarana tiene más como. Tumen generación, ¿no? Malo le me yahka betko, tú me. Tú sale Jarana, o bish le mayat ano. Tú salo, tú me le mejen para lobo. Mata ku kango be le Jarana o mish mayao. Bashka tu cultiquio sale lo. Pues más de Rutuli, tú me no va a tu seguir. En esta zona es su bakti, hay entrevista. Tenemos tu servirte y voy a Jarana. Más malo de tener y alegría y compartir vale o esto me catch tener desde chisne dale cansan tener ya más que no le verá de back durante tu salo orquesta ya más que cambio pero ve tímido va saco se lo me mayo Wama wo le match aksu tamanen o tu men wey kenakane. Sí, exacto. Wama tamane mish bikin kenakane. Nos encontramos con dos integrantes de este grupo. ¿Cómo se llaman? ¿Cuáles son sus nombres? Yo me llamo Susana Ávila. Yo Rocío Cruz. ¿De dónde son originarias ustedes? Y yo soy de Oshkuskap. Oshkuskap, paisanas entonces. Exacto. Oshkuskap, bien, aquí me encontré a mis vecinas de Sí. Oshkuskap, orgullosamente oshkuskabeños y también yucatecos, ¿verdad? Exacto. ¿Cómo es que inicia este movimiento? ¿Cómo es que se interesan en formar parte de este grupo? Cuéntele un poco a la gente que nos está viendo. Claro que sí. Pues mira, nosotros siempre nos reuníamos para bailar, para practicar, pasar el tiempo y todo. Entonces empezó como poquita gente. Y en eso empezamos a invitar a amigos, empezamos a transmitirlo, empezamos a subir videos a Facebook, en los estados de WhatsApp y así la gente se empezó a animar más y entonces cuando nos dimos cuenta ya éramos varios. Un grupo, Ya prácticamente. éramos un grupo y entonces ahorita que ya somos más, estamos tratando de sobresalir con el nombre de Jaraneros del Sur. Un Osh. Bishak Aba, Incabae Noemi Chela. Tush Akajal. Noemi. Incajal San Francisco, ¿Cómo es que tienes un poco de conocimiento sobre la lengua maya? ¿Cómo sabes estas palabras? He estado participando con la comunidad maya yucateca en San Francisco, de donde soy yo, por mucho tiempo ya, más de 15 años. Entonces, es así que de repente hubo clases de maya, luego había clases de jarana y así. Y te fuiste animando, ¿no? ¿Te gusta mucho la cultura de Yucatán? Me gusta mucho la cultura de Yucatán. Este parque fue cuando se inauguró hace unos años, es el primer parque nuevo en San Francisco en 50 años. Fueron por la comunidad a preguntar a todas las organizaciones sin fines de lucro cómo se debe llamar el parque y alguien dijo Inchancajal. Se debe llamar el parque porque la comunidad maya yucateca está aquí en grande en San Francisco. Pero hay algo que me llama mucho la atención y lo que le quiero mostrar a los paisanos que me están viendo desde Yucatán. Que en este parque hay ceibas. ¿Cómo se dice ceiba en maya? Te lo voy a preguntar. Bicho, ya la ceiba ichmaya. Yaxche. Yaxche. Así es. Y nuestra amiga lo sabe y nos percatamos de que había ceiba
aquí en este parque. Pues espero que estés disfrutando de esta... Hoy. Mira, Muchas te trajimos gracias. la orquesta en Eso es vivo lo y en directo bonito. para ensayar. Eso, Así gracias. es.